Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un podcast donde hablamos sobre terror y misterio. Yo soy Adrián Valderrama Yo soy Dani Ábalos. y el día de hoy los traemos a una nueva noche oscura ¿de qué vamos a hablar, Dani? Hoy vamos a hablar de un tema bien controversial. Vamos a hablar de asesinos seriales. Cabe aclarar, y es importante hacer énfasis en que si para ustedes este es un tema sensible, es mejor que no lo vean, que recomendamos completa discreción, ya que vamos a hablar de cosas que son bien fuertes, ya que es un tema que trae consigo, pues, cosas que son muy fuertes en las historias, en las personas, entonces, pues, recomendamos mucha discreción con el tema. Este es un tema bastante controversial, ¿cierto, Dani? Ya que trae consigo, pues, cosas bien delicadas. Claro, toca unas fibras muy sensibles de, creo que yo, el lado más oscuro de la humanidad como Sí, sí, tal. porque estamos hablando exactamente de lo que es, podríamos decir en términos religiosos, el pecado capital, que es el Así, asesinato. acabar con la vida de otros. Es más, si nos remontamos a la historia bíblica, pues el primero pues que hizo un asesinato fue Caín a su hermano Abel, y está considerado como uno de los entes, pues, no sé si has escuchado, ya que me acuerdo de esos temas, pero alguna vez leí en algún lugar que Caín a día de hoy seguía vagando por la tierra. esa es una de las historias que se tiene en base a la religión y cómo ha funcionado todo este tema como un poco como el karma o de la forma en la que purgas tus pecados en el tiempo y pues sí, se supone que fue desterrado del paraíso y Ujú, que una de sus penas fue poder pues divagar por el mundo de manera eterna. ujú. Entonces nunca va a poder como descansar en paz o conciliar ese pecado. Yo creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de el tema que vamos a tocar es asesinos seriales, porque hay diferentes formas de asesinato, ¿no? Porque normalmente está considerado como algo bastante malo, pero uno puede asesinar en defensa propia, puede hacerlo cuando está enfrentándose pues a situaciones que lo llevan uno a ese extremo, pero nosotros nos estamos enfocando en las personas que cometen este acto, pues, de una forma, como se dice ahí, serial y que lo hacen por gusto. Exacto, o sea que su intención es la de matar a otro. Están pues plenamente conscientes, bueno, eso será un poco discutible, sí, Ah, sí, plenamente conscientes, sí. pero su intención es precisamente acabar con la vida de otras personas. Aunque eso que dices, por ejemplo, de que pues es considerado el tema de la legítima defensa, pues en caso de que sea para proteger tu vida, sí está considerado en la ley, Ajá. pero ya digamos que en el tema espiritual o en Sí, el tema de religioso, no, porque acabar con la vida de otro está penalizado en cualquier religión, ¿cierto? sí. No tienes derecho de tomar la vida de otra persona independientemente de la situación. Ya en el caso de la ley, pues sí hablábamos de que hay otras situaciones. Y bueno, ya hablando entonces de lo que venimos a hablar, que es asesinos en serie, si ustedes se ponen a buscar mucho acerca de estas personas, normalmente son personas que son muy inteligentes, que son meticulosas al momento de cometer sus actos y que tienen un modus operandi que es el que hace a un asesino en serie porque tiene factores que se repiten al momento de realizar sus crímenes. ¿Por qué lo hacen estas personas? Por gusto, por un deseo sexual, por problemas mentales, porque también está relacionado con esto. Yo creo que eso es lo que nos hace que nos cuestionemos mucho qué hay en la mente de una persona que decide acabar con la vida de otra persona, pero además torturarla o hacerle daño o pues incluso llegar al canibalismo. O sea, ¿qué Sí, hay en la mente de una persona que puede realizar ese tipo de actos. acciones o de actos y ¿habrá algún tipo de remordimiento? ¿Lo pensarán después? Creo que se generan una cantidad de interrogantes porque, pues, ¿por qué? Sí, además es importante también tener en cuenta que muchas veces este es un factor que se presenta en los asesinos en serie y es la deshumanización que tienen y la falta de empatía ante el otro, porque específicamente es eso, ellos no tienen empatía, no, no es por defenderlos, obviamente, porque al final pues es un trastorno que es bastante fuerte, sino que de todas maneras ellos no sienten un remordimiento, o bueno, en algunos casos lo hacen, pero normalmente un asesino en serie no siente remordimiento por la otra persona ni empatía, no le importa cómo se siente el otro, sino que lo ve literalmente como su víctima y ya, Ujú. como yo diría que como un depredador ve a su presa, simplemente como una presa. Sí, como casi como si fuera parte de su cadena. Ujú, sí. Sí, Hay muchas cosas que se relacionan también con los asesinos y es,
obsesiones que ellos tienen dentro de las cosas que hacen. Entonces, por ejemplo, hay muchos asesinos que son están obsesionados con la limpieza, que quieren llegar a que todo sea completamente pulcro, una persona que analiza demasiado el espacio que hay, o muchas veces está relacionado también con seres humanos que son demasiado, no diría yo que extrovertidos, pero que sí saben manejar su personalidad para agradar a las otras personas y de esa manera atraerlos y Que convertirlos en logran ese víctimas. vínculo o acercarse lo suficiente para después poder lograr su objetivo. Sí, porque muchas veces cuando pensamos en eso y decimos, no, un asesino en serie, decimos, no, es alguien oculto en las sombras que no se deja ver, pero muchos de ellos se muestran lo mismo porque buscan demostrar con su personalidad que son seres agradables a los cuales pueden atraer a otros tipos de personas. Normalmente logran acercamientos con las familias de sus víctimas, con la misma víctima, generar ese lazo para después simplemente terminar con la vida, pero tal vez desde el inicio siempre tuvieron esa intención. Es que ahí es donde está lo Ujú, complejo, lo que llama mucho la atención, y es que si tienes la intención desde el principio de que va a ser tu víctima, ¿cómo ujú. logras aparentar ese papel de cercanía, de generosidad o de empatía para poder acercarte tanto a Es que es ellos? muy extraño porque ellos de todas maneras pueden crear vínculos, sí, con las personas y todo eso, pero ese es el punto, no crean vínculos, como que los falsean, o sea, ellos asemejan Sí, tenerlos. finges todo el Ajá, tiempo, estás jugando un papel, es como si exacto, estuvieran son actuando. actores. Exacto. Yo no sé si ustedes se han topado alguna vez con esa imagen de Facebook que dice como cada persona se ha topado por lo menos una vez en su vida con un asesino. Y eso puede llegar a pasar porque es que en serio son personas que no son fáciles de analizar. Eso sí, existen asesinos que son bastante erráticos y que cometen sus actos más que todo por emoción. No lo planean como lo hace un psicópata normalmente, sino que lo hacen De manera así. esporádica o fortuita, simplemente se encontraron su víctima Ujú. perfecta y Y esos normalmente son los que caen más fácil. ¿Por qué? Porque dejan rastros en la escena de crimen, porque crean relaciones muy fáciles entre las cosas que hacen, porque al final es eso, siempre un asesino en serie, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, crean un patrón, tanto en ujú, sus víctimas como en los escenarios en los cuales cometen sus asesinatos. Entonces, muchas veces existe un asesino que es Ted Bundy, que mataba rubias universitarias, y ese era su sello, eran rubias y eran universitarias. Hay asesinos que lo hacen con niños, hay asesinos que lo hacen con hombres. Eso sí, existe obviamente la excepción a la regla. Hay asesinos que matan en diferentes tiempos a diferentes tipos de personas y es más difícil encontrar la relación, pero normalmente siempre la tiene. claro, porque no encuentras ese patrón, hace que sea más difícil, pero sí, normalmente es repetitivo, les gusta el mismo tipo de víctima, o sea, tienen claro cuál es el tipo de presa, hablando de Ujú. depredadores, que les gusta. Pero es que si yo digo que si son depredadores, un asesino en serie es un depredador que sale a acechar, a cazar y pues a veces hasta comerse las víctimas que tiene. Y a veces lo hacen de manera meticulosa y a veces no. Y bueno, dejando claro como estos factores ya que hacen a un asesino en serie, muchas veces se han encontrado cosas como test en internet, no sé si lo has visto, que dice como, responde estas preguntas y eres un asesino en serie. Lo que pasa es que, de hecho, decías eso y me rebobina un poco que ahí es donde estamos diciendo cada asesino en serie tiene como su patrón de víctimas, Ujú. pero entonces también tenemos como los patrones que debería cumplir alguien que es un asesino en serie. Sí, Entonces tú llenas el checklist y y te eres dice, positivo para asesino en serie. Por ejemplo, estos son algunos de los signos que son más probables que sean unos asesinos en serie: Virgo, Sagitario, Géminis o Piscis. sí, y es que hay una explicación, digamos, dentro de la astrología, porque esos son los que más se repiten en listas, ¿no? De los asesinos que cumplen con este requisito, pues. Y es que, por ejemplo, los Virgos son personas, y son los número uno, ¿cierto? En la lista. Los número uno en la lista, sí, Virgo. Es que son muy metódicos, personas que son como muy obsesivas con la perfección, que son muy analíticos y como hablábamos ahorita, esos son los rasgos de un asesino en serie. Acá estamos pensando si conocemos un Virgo, a ver si tiene estas características. No, y por ejemplo con los Géminis, una característica muy
común, obviamente no estoy diciendo que sean así, pero es que son muy fáciles que tengan una doble personalidad. Entonces ahí vamos también a lo mismo, pueden fingir ser otra persona y esto también ayuda a su psicopatía y a lograr pues este tipo de asesinatos. Entonces tengan mucho cuidado si ustedes cumplen con algunos de De esos estos. patrones. Exacto. De igual manera, pues estos son teorías, ¿cierto? Sí, Esto no sí, está no. respaldado por la Ahora no ciencia ni vayan de, no, nada. es que mi mamá es Virgo, entonces me va a Es un asesino matar. en serie. Pues no, no funciona así. En el mundo hay infinidad de asesinos en serie, habidos y por haber, sospechosamente más en Estados Unidos, lamentablemente, y es uno de los que vamos a hablar, el número uno está aquí en Colombia, bueno, estaba aquí en Colombia, que es Luis Alfredo Garavito, pero en Estados Unidos se ha dado muchísimo los asesinos en serie. Y hay un factor, bueno, muchos dicen que está relacionado con el porte legal de armas, con todo este tipo de cosas que se relacionan ahí, pero sí, no hay que dejar de lado que allá se cometen más estos crímenes. ¿Por qué? La verdad no tengo ni idea. Entonces, para no hablar de todos a cabalidad, pues a profundidad, traemos como unos daticos curiosos que encontramos sobre pues, asesinos en serie. Ese primer dato curioso que tenemos es del asesino Joe Metheny. Su apodo, su alias era El Caníbal y tenía por costumbre mezclar carne de sus víctimas con carne vacuna y venderla en su puesto de hamburguesas. Y decía que si se mezclaba bien, nadie notaría la diferencia. Eso me acaba de traer como flashbacks. ¿Tú nunca escuchaste que decían que acá en Medellín habían empanadas de seres humanos? No, de Sí, carne de caballo sí he escuchado, no, pero seres humanos yo no sé no. si tú conocías este dato, alguna vez lo mencioné en TikTok, pero aquí en Medellín, y esto se sale un poco pues, de lo que estamos hablando, pero hay una teoría de que debajo de la ciudad hay túneles y que allí hay como un grupo de personas indigentes mayormente que consumen carne humana. Y que esta carne también se distribuye en ciertos lugares del centro de la ciudad. Todo como teorías, no vayan aquí a decir que yo estoy afirmando cosas. Pero eso existe toda una teoría aquí en Medellín acerca de este tema. Nunca lo había En escuchado, serio, sí. existe hasta un artículo de una muchacha que habló con uno de estos indigentes que le contó al final lo que estaba pasando sobre esta sociedad secreta que consumía carne humana y que ella al final dice que el señor le dijo a ella como, muchacha, es mejor que se vaya porque nuestro plan era comérnosla a usted, pero nos cayó tan bien que la vamos a dejar ir. Wow. Eso es toda una leyenda como urbana que hay aquí en Medellín y que me hace acordar ahorita acerca de... Pero realmente nunca lo había ¿En escuchado. serio? No, yo pensé que Sí. sí. Otro de los datos que tenemos es de uno de los asesinos en serie más famosos de la historia del mundo y que tuvo su serie el año pasado en Netflix, que es Jeffrey Dahmer, el caníbal. Él era un hombre homosexual que mataba a jóvenes y se los comía. Y llegó al punto de que él tenía como una obsesión sexual con tener relaciones con zombies. Entonces lo que hacía era que atrapaba a sus víctimas, les quemaba partes del cerebro con ácido para que perdieran como la Algunas facultades, facultades, ajá, sí. y estar con ellos, pero pues nunca le duraban, tuvo cadáveres en la nevera, o sea, le encontraron cabezas, pedazos de cuerpo, torsos, porque estaba obsesionado con tener sexo solo con torsos, es una cosa impresionante. El tipo, pues ya que estamos hablando más de él, el tipo decía que se arrepentía completamente al inicio de sus atrocidades, pero llegó un punto en el que ya como que no pudo batallar con este sentimiento y dijo como a la mierda. O sea, me entrego completamente a él porque el man, pues según lo que se sabe, el man rezaba, lloraba, o sea, se flagelaba porque decía que no podía, pues no podía como cometer estos actos, que eso era malo. O sea, es un O caso sea, muy que él curioso sí porque tenía él la conciencia de que lo que estaba haciendo estaba estaba mal, mal, sí, pero no él lo podía evitar. es como, yo siento que es como una droga. O sea, no, es más, yo lo relaciono mucho a cuando una persona está en un nivel de excitación sexual tan alto que no piensa muy bien lo que está haciendo. Entonces, no, esto ya es como un dato más aparte, pero es como, no sé, cuando alguien se acuesta con el ex por una calentura o algo así, que después está súper arrepentido por lo que hizo. Pero son momentos en los que uno no razona acerca de lo que va a hacer. Entonces Sí. yo siento que a él le pasaba eso, cumplía como su fantasía y en ese momento decía como, marica, ¿yo qué hice? O sea, ¿por qué lo hice? Pero O llegó sea, un sí, el punto nivel de excitación o de éxtasis por lo que estaba pasando como simplemente una hacía droga. que
sí, que se dejara llevar como por el momento y reaccionaba No, y el tipo cuando fue terminaba. súper de buenas porque la primera persona que él asesinó se llevó los pedazos de cuerpo en bolsas de basura, lo paró la policía, pero no le revisaron el carro. Y él se volvió con el cuerpo para la casa. Ujú. O sea, él estuvo como a punto de ser descubierto muchas veces y nunca lo pillaron. Pero bueno, el punto es que él pues era un caníbal que hacía este tipo de cosas. Y un dato curioso de él es que él llegó a distribuir sándwiches entre los habitantes de su edificio, los cuales probablemente también tenían carne humana. O sea, las personas de ese edificio Comieron carne humana. sin saber. Wow, Es que los caníbales son una cosa impresionante. impresionante. Bueno, hablando de caníbales, tenemos precisamente otro asesino que era pedófilo y caníbal, que es Albert Fitch. Y Ujú. Albert Fitch escribió, de hecho, una carta a uno de los padres de sus víctimas, que fue una niña de 10 años que pues él fue acercándose poco a poco a su familia, se volvió amigo de su hermano mayor y así logró tener como esa cercanía y ese vínculo con la familia, lo que hablábamos de que ellos van generando como esos Ujú. lazos y esa empatía hasta que se ganan la confianza de la familia. Tenía ya la confianza al punto de que les dijo a sus padres que iba a invitar a la niña a una fiesta y cuando fue por la niña para llevarla a la fiesta, realmente lo que hizo fue llevársela para otro lugar, una casa, donde la torturó y la mató. Y posteriormente se la comió. Unos 4 o 5 años después, este hombre le envió una carta a los padres de la niña donde le narra paso a paso ¿Cómo lo hizo? todo lo que hizo, cómo lo hizo, los momentos en los que se comió su carne, cómo se la comió, el momento en que mató a la niña, absolutamente todo. Esa carta es bien fuerte, si ustedes quieren la pueden buscar. Les diría que la leo, pero es que en serio es demasiado fuerte. Y se llama la carta de los Budd, o sea, BUDD, y es la carta que le manda a la mamá de la niña para que ella supiera como el final que tuvo su hija. Y lo peor es que en la carta él lo narra todo, o sea, cero arrepentimiento, sino más como orgulloso de lo que Sí, es cometió. más, o sea, él realmente describe lo deliciosa que era la carne para él y también es una persona que disfrutaba muchísimo el masoquismo, pues la tortura, pero el masoquismo también hacia él mismo. Incluso al fallecer se encontró en su cuerpo los rastros de los alfileres que él mismo se enterraba en la ingle Ujú. y en el escroto incluso para sentir dolor Sí, y encontraron alfileres oxidados de quién sabe cuánto tiempo por las prácticas que él realizaba incluso en sí mismo, o sea, ese nivel. es muy fuerte porque el tipo, cuando murió, pues a él lo condenaron a la silla eléctrica, por obvias razones, pero el tipo, en lugar de estar asustado, estaba excitado porque iba a morir, Por lo que iba a sentir porque decía que con esa era como la cúspide del dolor, obviamente, pues, la muerte. Entonces el man estaba excitadísimo porque iba a morirse, de esa as manera, pues. sí, o No, sea, yo creo que este es uno de los casos que más me parece como impactante. impactante, sí. No, y el tipo, bueno, otra cosa ahí para saber es que el man mataba niños, mató creo que más de 100 si no estoy mal. Bueno, él aseguró que había matado un montón, obviamente no se lograron como identificar todos. Muchos Con creen, este caso del que estamos hablando fue que lo sí, capturaron. porque él da muchos detalles en la carta de dónde vive, o sea, es que el man era como loquito también, pues, o sea, loco sí era, pero no era muy metódico, como hablamos al principio. Él no planificaba como esa perfección en los detalles, sino que antes yo creo que él quería que supieran que él hacía este tipo de actos. Yo creo que por lo mismo, quería que lo atraparan, que lo torturaran, que le hicieran muchas cosas. Y él era, aquí esto es demasiado como hipócrita pues al respecto, pero el tipo era demasiado religioso. Y él decía que matando niños purgaba sus pecados y que era como una ofrenda que le daba a Dios para que él lo perdonara matando niños. Wow. Eso sí, creo que no los violaba. Él no abusaba de los cuerpos de los niños, pero sí se los mataba y se Los los comía. mataba. Y todos eran niños, o Sí. sea, sus víctimas eran niños. Y ya hablando de historias como tal, porque ya entramos pues a el tema de hablar de ellos, bueno, es importante aclararles a ustedes que vamos a tocar los temas muy por encimita, pues hablamos obviamente de los casos, pero si quieren un capítulo a profundidad de alguno de ellos, déjenlo saber en los comentarios y ahí mismo profundizamos en
fechas, en cuántos actos hicieron sus víctimas. Bueno, vamos más a fondo pues en la investigación que Así podemos es, un hacer. poco más de la investigación sobre cada uno de los asesinos que les parezca más interesante. Sí. Y empezamos hablando, bueno, o continuamos hablando de el asesino más, bueno, el asesino más famoso de la historia, eso sí, y el primero que fue como documentado o expuesto en los tabloides y fue Jack el Destripador. Eso sí, no es el más sanguinario, no es el que cometió los actos más hostiles, pero sí es el más reconocido y el que dio el precedente a asesino en serie como método mediático, pues, en los periódicos y eso. Así es, también por la forma en la que lo hacía, porque yo pensaría que él mismo quería que lo Sí. conocieran, pero en ese anonimato de ponerse ese alias de Ujú. Jack el Destripador, y eso que estamos hablando de 1988, ah no, Sí, 1888. sí, es más, a día de hoy sigue siendo un misterio la identidad de Jack el Destripador. Se tienen sus teorías acerca de quién pudo ser, pero no hay certeza. Igual, pues no había la forma de recolectar ADN, Ah, eran tiempos diferentes, pues, y por eso también él logró como este anonimato que lo hizo tan particular. Este asesino inició su horda de asesinatos entre agosto y noviembre de 1888, como nos contaba Dani, y lo hizo en Londres, en la antigua Londres, en un barrio llamado Whitechapel, que era un barrio muy pobre donde se veía mucha prostitución. de hecho, eso hacía que esas fueran sus víctimas predilectas, ¿cierto? Ujú. Mujeres, prostitutas, solas, que estaban en callejones oscuros normalmente y pues se encontraban después siendo víctimas de este destripador que efectivamente lo que hacía era destriparlas. Sí, es impresionante porque lo que él hacía era como abrir el cuerpo, pero lo hacía de una forma demasiado perfecta para hacer un asesinato como así al azar, digámoslo así. De hecho, por eso se cree que tenía conocimientos de anatomía o de medicina, porque los cortes que hacía eran precisos. Sabía dónde estaban los órganos para desmembrar los cuerpos, sabía dónde estaban las articulaciones, las coyunturas y precisamente por eso la policía, pues en su época, los seguimientos que hacía la investigación lo hacía buscando este tipo de personas que cumplieran con un perfil que Ajá. conociera de anatomía o de medicina. Es impresionante también porque para la época, por ejemplo, en ese momento estaba el reinado de la reina Victoria y ella llegó a decir en algún momento que era imposible e improbable que fuera una persona de clase alta. ¿Por qué? Que porque esas personas no tenían ese tipo de pensamientos. Entonces ella aseguraba que tenía que ser alguien pues de clase baja, que hiciera ese tipo de cosas, que obviamente pues ya nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas que tienen más poder pues realizan actos más oscuros y siniestros. Sí, o que no está ligado, pues, digamos, como a la posición social o al dinero. Sin embargo, hablando de la corona, también respecto a este mismo caso de Jack el Destripador, se decía que incluso podría haber sido actos cometidos por la corona para ocultar otro tipo de eventos que podrían estar ocurriendo en ese momento, o sea, para evitar que se conociera, o sea, como una pantalla de humo para esconder cosas que estaban pasando en la realeza, porque lo que tuvo de particular este caso fue lo mediático que se hizo, como lo hablabas al principio, porque se empezaron a publicar cartas firmadas por Jack el Destripador, Además, la prensa no ayudaba, porque lo que empezó a hacer fue pues, a dar amarillismo a diestra y siniestra, y a dar pues publicidad. ajá, y sí, se publicaron varias cartas. Una de ellas fue la que se firmó como Jack el Destripador, aunque muchas personas llegaron a pensar que esta primera carta que se envió simplemente fue un imitador o alguien que quería llevarse el crédito. Sin embargo, hay una carta que es la carta, se llama como from Hell, carta desde el infierno, que es la que más se cree no, que es la que se cree escribió Jack directamente y la mandó hacia la prensa, pues a la policía, y venía acompañada de un trozo, creo que de riñón o De hígado, un riñón humano. Esta carta fue enviada el 16 de octubre de 1888. poco antes de que se acabaran los crímenes, Así es, los crímenes acabaron en noviembre, ese fue el periodo de tiempo, desde agosto de 1888 a hasta noviembre. noviembre de 1888.
y él envía esa carta con ese riñón, que es lo que hace que, bueno, después de las otras cartas en que se tenía un poco de duda si de pronto era alguien aprovechándose como del ruido que se estaba teniendo respecto a este caso, pues el que se hubiera acompañado de un órgano que Ujú. nuevamente estaba perfectamente cortado y bueno, organizado para la época, pues confirmaba que podría haber sido definitivamente Jack el Destripador. La carta decía lo siguiente: desde el infierno, Mr. Lux. Señor, le envío la mitad de riñón que me llevé de una mujer. Lo preservé para usted. El otro trozo lo freí y me lo comí. Fue muy agradable. Puede que le envíe el cuchillo ensangrentado con el que se lo saqué. Si espera un poco más, atrápeme si puede. Ujú. Esta carta es curiosa porque está escrita con errores de ortografía, la letra, yo creo que les voy a dejar una imagen por acá, pero la carta como que se ve muy sucia y muy extrañamente mal escrita, entonces ahí dicen que puede haber una relación de que él se quería camuflar con no ser pues de la clase alta, y también es muy extraño porque fueron 5 asesinatos que se cometieron y pararon, o sea, él paró y ya, hasta ahí, o sea, fue como un periodo en el que quiso hacer las cosas y extrañamente no se repitió, no se encontraron culpables y hay como teorías acerca de, por ejemplo, un hombre que se suicidó tiempo después de que acabaron los asesinatos y justamente pararon. Pero pues hay muchas incógnitas en este caso. Exacto, o sea, después de que pararon los asesinatos, como lo dices, lo que hicieron, pues lo que hizo la policía de la época, sin poder tener todos los recursos de ADN, por ejemplo, encontrar un riñón hubiera sido perfecto para Claro, ya. buscar el ADN de la víctima de ese riñón, que se presume también fue una de estas mujeres Ujú. prostitutas que había desaparecido, pero como no había cómo hacer este tipo de pruebas, pues no se tiene certeza y tampoco se pudo encontrar rastros de ADN de él para poder llegar a una conclusión más acertada. Pero Sí. lo que sí es cierto es que en ese momento se empezaron a buscar conjeturas de las personas que habían fallecido para esa época, o sea, Ujú. como por esos meses y que coincidían con el entorno en el Ajá. que podría haber estado Jack el Destripador para poder encontrar un posible sospechoso. Como les digo, no es que sea el asesino más sanguinario, no es que sea el que tiene el mayor número de víctimas, pero sí fue el primero que causó sensacionalismo pues en el mundo y a partir de ahí ya se empezó a darle como un foco a estas personas. Y ahí yo quiero que pasemos a hablar acerca de uno de los asesinos más famosos de la historia, que es el asesino del Zodíaco. Este es uno de los asesinos que tiene más misterio en la historia porque también, bueno, hasta hace poco no se conocía la identidad. Desde hace más de 50 años él operó sin nosotros saber exactamente quién era. Él cometió estos actos a finales de los 60 hasta inicios de los años 70. Y lo que hizo, bueno, se conoce 5 asesinatos que cometió, sin embargo, él llegó a afirmar haber cometido 37. ¿Qué pasa con él? Es curiosa la historia del asesino del Zodíaco porque, como les digo, no se sabía quién era, pero lo que él hacía era enviar cartas a la prensa para burlarse de que no lo podían atrapar. La prensa se negaba pues a publicar este tipo de cosas y él amenazaba con que si no se hacía la publicación iba a cometer un nuevo asesinato. Es curioso también porque lo que hacía él era mandar acertijos encriptados en diferentes pues, en símbolos y todo para que las personas, él le gustaba que lo publicaran en los periódicos para que las personas adivinaran qué era lo que decían sus cartas y en ella pues se burlaba de lo que hacía. O sea, disfrutaba también de lo que estaba haciendo. Además, este es uno de los asesinos más sanguinarios pues, de toda la historia de asesinos que tenemos pues, o que hemos contado hasta este momento. Sí, lo que él hacía normalmente era que cogía parejas que estaban alejadas de la ciudad y las asesinaba con cuchillo o con arma de fuego. Llegó a ser visto por uno o una de las sobrevivientes, no lo recuerdo muy bien, pero no, fue un sobreviviente que llegó a dar como a darle a la policía pistas acerca de cómo se podría ver este sujeto y se logró hacer un retrato hablado, pero aún así fue muy difícil pues llegar a atraparlo. Tanto así que él pues como les digo enviaba estos mensajes encriptados y llegó un punto en el que varios de estos no pudieron revelarse al mundo, o sea, no se supo qué era lo que estaba diciendo. O sea, no encontraron cómo traducir
¿cierto? Como el mensaje que había encriptado en estas cartas. Sí, porque es que él era un hombre, bueno, sí, pues sí, porque las personas que lo vieron sí aseguraban que era un hombre, pero era un hombre que era muy inteligente, o sea, al punto en el que podía crear un lenguaje cifrado en el cual enviar los mensajes. Él con esto lo que hacía era conseguir tiempo para poder seguir cometiendo sus actos delictivos y que la policía no tuviera forma de atraparlo. Como les digo, él disfrutaba mucho de esto al punto en el que se burlaba de la policía, diciéndoles como he vuelto a matar y ustedes no han sido capaces de atraparme, estoy muy cerca, pero a la vez no. Uno de los principales sospechosos de ser el asesino del Zodiaco fue Arthur Lee Allen, no sé si lo dije bien. Era el sospechoso más mencionado, era un maestro con antecedentes bastante problemáticos, igual pues recordando que este asesino era un asesino que disfrutaba y en estas cartas encriptadas pues disfrutaba de matar y de todo el juego que venía pues detrás de esto. Y este maestro fue identificado por varios testigos. Sin embargo, no pudieron vincularlo al proceso porque las pruebas de ADN finalmente no coincidían con lo que se tenía en los registros, pero fue uno de los sospechosos que pues estuvo más posicionado para ser El el asesino del asesino del Zodiaco. zodiaco. Sí, es más, este hombre hasta hace poco era todavía considerado como el asesino del Zodiaco, aunque no lo habían podido arrestar y no lo había, pues él sí estuvo detenido un tiempo, pero nunca hubo, pues como dice Dani, material suficiente para arrestarlo. Más o menos en el 2000, bueno, en los 2010 y algo, cuando se volvió a hacer una investigación acerca del ADN de él, ahí fue que no hizo como match con las huellas digitales, entonces se descartó como el principal sospechoso de esta investigación. Sin embargo, en el 2023, hace apenas un año, un grupo de investigadores que hacían parte agentes del FBI, ex agentes del FBI, investigadores, policías, muchas personas estaban detrás de la investigación de esto y se llegó a la conclusión, gracias a los restos del ADN que se había encontrado, que estos pertenecían a Gary Francis Post. Sin embargo, este hombre murió en el año 2021, entonces no se le pudo hacer como un juicio o de alguna manera realizar una investigación más profunda. Y lo más raro de todo de toda esta situación es que él, aunque fue considerado como un sospechoso, nunca estuvo al frente de los sospechosos que se tenían acerca del asesino del Zodíaco. Y cuando se realizó pues esta prueba de ADN, criptógrafos revelaron dentro de los mensajes que ya se habían revelado, él dejó su nombre escrito en varias partes de estos mensajes y nadie había hecho como la relación de que las palabras podían formar el nombre de él. O sea que siempre estuvo también tratando de dar su identidad, un Es poco que él mostrarse al mundo. era alguien que quería atención. Yo siento que él disfrutó con todo esto cuando se volvió tan mediático, que la gente supiera quién era, pero a la vez no supiera quién era, o que estuviera tan cerca de ser atrapado que eran incapaces de atraparlo, ¿no? Pues decirlo de alguna manera. Y yo creo que para ir cerrando este tema, porque de verdad es que nos podríamos quedar aquí hablando de asesinos toda la noche, porque asesinos hay como historias pues en el mundo, podemos hablar de uno de los asesinos en serie, no uno, sino el asesino en serie más sanguinario de la historia, que tiene el récord, pues récords por decirlo de alguna manera, de haber matado más niños, que fue Luis Alfredo Garavito. Más de 200 niños mató Luis Alfredo Garavito. Y esos son los que se tiene Registro. registro y certeza. Él llevaba una libreta donde anotaba los nombres de los niños y gracias a esta también es que se pudo hacer la relación entre lo que él hacía. Él tuvo una infancia muy dura. Su padre lo abusaba, no sexualmente, pero sí abusaba físicamente de él. Él salió de la casa, fue a dar a un pueblo donde el cura abusó sexualmente de él. Terminó siendo un vendedor ambulante en Bogotá. El tipo lo que hacía era que buscaba niños, de preferencia indígenas, lo hizo también en creo que Ecuador y Perú, buscaba niñas indígenas y las atraía con dulces, con regalos, con todo ese tipo de cosas y las violaba y las asesinaba. Al principio él no asesinaba, solamente violaba a los niños y a las niñas. Y después, entre 1992 y 1999, empezó a hacer los asesinatos con los niños, porque ya sentía que no era suficiente
el placer que le generaba simplemente abusar de ellos. Empezó a hacer cosas horribles y aquí ya también, obviamente, si ustedes tienen este tema como un tema muy sensible con los niños y con todo esto, es mejor que tengan el video o que busquen otra cosa porque ya lo que se vienen son datos muy fuertes. Y es que lo que él hacía era que buscaba a los niños y empezaba a torturarlos, los cortaba, les quemaba partes del cuerpo, abusaba de ellos, los lastimaba de una forma en la que ellos no pudieran morir instantáneamente, sino que los llevaba hasta el punto pues de casi agonizar, y cuando él tenía pues su eyaculación, cuando terminaba, degollaba a los niños y a las niñas porque era su momento de éxtasis donde llegaba pues a sentir más placer. Llegó a hacer ritos satánicos con los cuerpos de los niños, ofreciéndolos pues a Satanás o a, pues, a esa deidad extraña. Y eh, también empezó a hacer cosas peores. Lo que hacía era que arrancaba los genitales de los niños y se los metía a la boca mientras él cometía sus actos pues con ellos. Él no fue atrapado por muchos años, siempre se buscaba, llegó al punto en el que se pidió ayuda al FBI para poderlo atrapar, porque pues en Colombia pues lamentablemente el sistema judicial es una mierda y es algo que se sabe. Y el tipo, bueno, mataba a los niños y al final se arrepentía y lloraba y le pedía a Dios perdón. Sin embargo, yo siento que pues, estas son cosas que él contaba. Entonces, para mí no cuenta, a diferencia de Jeffrey Dahmer, que no sé por qué siento que la historia es diferente. O sea, porque al final Jeffrey Dahmer aceptaba que hacía, que esta era su naturaleza y arropó su naturaleza y lo hizo. Pero Garavito siempre dijo que no, que él se arrepentía mucho. Después en la cárcel decía que no, que el perdón, que Dios lo había perdonado, que no sé qué, o sea, después de cometer actos tan fuertes como esos, incluyendo actos satánicos con los satánicos. niños. Ajá, sí, sus rituales y todo. ¿Cómo fue atrapado él? Gracias a un indigente que escuchó los gritos de un niño que él había atrapado. El niño logró escapar y el indigente cogió a golpes a Garavito y pues lo entregó a las autoridades. Se le dieron 1080 años de cárcel, pero en Colombia La pena perpetua no, no existe. no existe, a diferencia de Estados Unidos, que sí se te acumulan pues estos años. ¿Qué pasa? Que le dieron la pena máxima en ese momento, que eran 60 años. ¿Qué pasa peor aún? Que él, gracias a buen comportamiento y que dio varias entrevistas y no sé qué, se le redujo la pena y él casi sale, si no es porque se muere, el año pasado, que ya estaba negociando su libertad condicional. De hecho, mientras estaba en la cárcel, él tuvo visitas y entrevistas de muchos psicólogos y los psicólogos que lo analizaban decían que sentía mucho miedo en su presencia y que a pesar de que él alegaba que ya se sentía bien y que no pasaba nada, se seguía notando pues su psicopatía y su trastorno, Ujú. ¿cierto? Y que a pesar de que haya pasado años en la cárcel o haya tenido todo este tipo de tratamientos, pues no había cambiado nada en esa imagen de pronto que él podía generar. Sí, alguno de estos psicólogos o psiquiatras aseguraron que él iba a volver a matar. O sea, que a él lo liberaron y él iba a volverlo a hacer, porque es que esa era su naturaleza, matar niños más que todo. Y eso que él aseguraba también decía como, no, es que yo quiero salir porque quiero luchar por los derechos de los niños, porque quiero ser pastor y no sé qué, o sea, un montón de cosas, pero ustedes ven entrevistas de él y en la mirada se le nota que no es sincero con lo que está diciendo. Entonces, no sé, siento que es uno de los casos más fuertes y pues yo siento que todos conocemos la historia de Luis Alfredo Garavito, pues a nosotros nos hablaron en algún momento de él, porque es algo pues muy fuerte, no sé, menos mal se lo llevó lo que sea que se lo haya llevado, porque a mí no me cabe en la cabeza cómo lo iban a volver a liberar, pues. Sí, definitivamente. Pero es lo que, bueno, lo que pasa es que esa es la forma en la que funciona el sistema judicial en el país, así que realmente, por más que nosotros entendemos que no era lo justo, pues lo justo no es lo que realmente está en la ley. Sí, lamentablemente con estos casos, más en este país, sí es difícil como tener justicia, digámoslo de alguna manera. Bueno, aunque al final con él se completó porque él murió dentro de la prisión. Pero sí es, no sé, le deja a uno como un sinsabor el pensar que tuvo como beneficios. Es más, él a él lo tenían aislado porque lo podían matar los presos.
Entonces siempre estuvo como aparte porque, claro, todo el mundo quería ir detrás. Ustedes saben que violadores de niños en la cárcel siempre están súper mal vistos y les hacen cosas, pues, que se merecen adentro de la prisión. Bueno, estas son las historias que teníamos para contarles hoy. Sin embargo, si quieren que ampliemos la información de alguno de estos, nos pueden dejar el comentario de cuál es el asesino del que les gustaría conocer un poquito más para que hagamos un episodio únicamente de ese asesino en el que podamos hablar de las investigaciones y toda la información que se tenga a profundidad de este. Que desglosemos la historia, pues, de cada uno de los asesinos, porque en serio, aquí tocamos las cosas muy por encimita y eso que hablamos de cosas bien fuertes dentro de lo que se conoce de estas personas. Sigue siendo un tema muy controversial, que no es para todos, que es sumamente sensible y del que no tenemos una opinión, digamos, como personal, sino que estamos hablando de lo que se tiene en datos. Sí, ya, claro, se nos salen de las manos muchos asesinos que son bastante importantes, pues, en la historia, como por ejemplo Richard Ramírez, de Jeffrey Dahmer hablamos, pero también muy por encimita, Ed Gein, H. Holmes, que, bueno, son historias muy, muy chéveres, bueno, chéveres dentro de lo que es el true crime, pues, de hablar de estos temas, pero, pues, si les gusta también podemos pensar en hacer una parte 2 hablando todavía, pues, de un poco más acerca de otras historias que conocemos de asesinos en serie. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarme y estar en este proyecto una noche más. Gracias a ti, Adri. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast donde vamos a hacer un especial de Halloween hablando de mitos y leyendas. Igual recuerden dejarnos sus historias paranormales o las historias que tengan para contarnos acá abajito en nuestro correo electrónico para que podamos contarlas en nuestros próximos episodios. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar con nosotros una noche más y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.